Bien, mis hermanos, a todo el pueblo apostólico donde Dios me colocó, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles que todos se encuentren bien y viviendo de una manera especial esta vida que Dios nos ha venido señalando en Cristo Jesús. Hay un texto de la Escritura que quiero que analicemos. Se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Son textos que la Iglesia ya ha venido revelando de una manera muy especial. Y dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una de las cosas que me ha aportado la comunidad espiritual y que ha tenido gran repercusión en mi vida es el hecho de entender que toda revelación que viene de parte de Dios debe tener una aplicación práctica en la vida. Si es de Dios, cala de una manera especial en el desarrollo de la vida de aquel que la entiende y la aplica. Desde esa perspectiva, quiero que miremos el texto. El texto nos está haciendo referencia en toda su expresión, es de la vida de Dios. Y dice que estaba con el Padre y se nos manifestó. Uno puede entender que Dios estaba buscando rutas, caminos para manifestarnos, para compartirnos, para aportarnos la vida de Él. Y cuando dice que se nos manifestó, uno inmediatamente, cuando continúa leyendo el texto, dice: esa vida la hemos oído, la hemos visto con nuestros propios ojos, pero no solo lo oímos, lo vimos, sino que nuestras manos la palparon, e inmediatamente uno dice: está hablando del Señor Jesucristo. Pues uno termina descubriendo que el primer hombre y el único hombre que ha logrado hacer ese traslado de la vida de Dios en el cielo a la vida de los hombres en la tierra, y que la interpretó válidamente, es el Señor Jesucristo. Pero hay un problema, que nosotros nos quedamos con el hecho de tener el argumento y nos movemos en esa idea, en el argumento, en el concepto, pero no hemos entendido que de fondo lo que Dios busca a través de Jesús es que nosotros podamos asimilar de una manera práctica la vida de Dios a través de la vida de Jesús, que es el que la revela, y que nosotros nos movamos o apliquemos
de esa manera especial. De ahí, mis hermanos, que no es teoría, es praxis o práctica, y es algo que nos debe ir cuestionando todo el tiempo. Personalmente le pido a Dios constantemente que me ayude a convertirme no solamente en una persona que se deleita, que disfruta escuchando, recibiendo, sino que todo eso que yo pueda recibir como palabra de Dios, como revelación de Dios, eso se convierta en vida, o como decía el Señor Jesucristo, en carne y sangre, que yo la pueda vivenciar, que yo la pueda experimentar todo el tiempo. Quiero citar de igual manera a Santiago. Santiago en el capítulo 1, hablándonos de igual manera de esta idea, dice en el capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oigan lo interesante, uno termina engañándose cuando somos expertos en entender el texto, en el argumento, pero no en llevarlo a la praxis, no ubicarlo en la cotidianidad de nuestra vida. Sigue diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será feliz, será dichoso, será una persona que no solo disfruta lo que escucha, sino que se goza, se deleita en la manera particular y especial de vivir esa vida que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús. Pero volviendo al texto, hablando de la vida que se nos manifiesta, la vida eterna, la que siempre ha estado con Dios, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Oiga, cómo vivir esa vida produce comunión entre nosotros, los hombres en este planeta Tierra, y dice: tengáis comunión con nosotros. Pero no solamente nuestra comunión es con nosotros, sino que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y finaliza diciendo en el texto, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En el texto que leíamos de Santiago, está hablando de feliz, de dichoso. Finalizando la lectura del apóstol Juan, en la primera carta dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que vivir la vida de Dios, la praxis, no la teoría. La teoría es extraordinaria, pero lo que la hace válida es la práctica, es que constantemente nosotros estemos llevando a cabo esas verdades que se están revelando todo el tiempo a nuestra mente, a nuestro corazón, y las apliquemos. Esto no solo produce, como dice el texto de Santiago, dichosos o bienaventurados, entendiendo que dichoso, que bienaventurado es dichoso, que es feliz. Hermanos, esto nos hace sentir felices, contentos, pero no solo eso. Dice: para que vuestro gozo sea cumplido, en el texto 4 de la primera carta del apóstol Juan.
Y entendiendo estas verdades, uno tiene que entender lo que quiso decir el escritor en el Salmo 47, cuando dice de la siguiente manera, dice: entonces dije, aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Todo el tiempo praxis o práctica, y posterior a practicar esa forma de vida, desarrollarla en nosotros, hace que nosotros nos sintamos agradados. Y entonces cuando yo llevo a mi mente y cuestiono momentos de mi cotidianidad y descubro que hacer el bien debe hacernos sentir felices, dichosos, bienaventurados, gozarnos, porque es la vida que Dios ha dispuesto, ha diseñado desde antes de la fundación del mundo, compartir con los seres humanos. Pero no solo eso, y yo quiero llevarlo un poquito más, poder vivir aquellas cosas que nosotros vemos como difíciles, como complicadas, por ejemplo, mantener la cabeza gacha en medio de un mundo altivo, soberbio, que es lo que campea, lo que está en todo el momento, y poder decir que uno, manteniendo la cabeza gacha, es feliz, dichoso, y poder decir que nos ha agradado vivir de esa manera tan particular, tan especial, que la podemos ver en las expresiones válidas y perfectas de un hombre que nos las revela. Aleluya. Un hombre que es capaz de, manteniendo su cabeza abajo, no es humillado. Manteniendo la cabeza abajo es pleno. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Hermanos, esto es algo que personalmente a mí me cuestiona, porque me doy cuenta del déficit que hay en mí y que necesito ir desarrollando toda esta validez de la revelación de Dios en mi vida, y de inmediato viene a mi mente que es la manera en que yo puedo hacer que mucha gente pueda llegar a los pies del Señor, que pueda llegar a participar de esta misma forma de vivir. Por eso, mis hermanos, a todos, a todo el pueblo apostólico, a los líderes, a los pastores, es como un ruego que nos dispongamos a trabajar esto fuertemente en nuestras vidas, porque esto debe empezar por la vida de nosotros los líderes, para que terminemos tocándole la vida al pueblo. Entendiendo esto, hermanos, les voy a pedir que elevemos una oración al Señor, y lo vamos a hacer en el sentido de pedirle que nos capacite, que abra rutas hacia nosotros, donde podamos vivenciar, donde podamos todo el tiempo estarnos confrontando con nosotros mismos, estar descubriendo qué tanto de lo que nosotros planteamos se está dando en nuestra vida, y si no se está dando en nuestra vida, Dios es poderoso para hacer que se pueda dar. Vamos entonces a orar, a pedirle a Dios que nos capacite, porque es preciso que nosotros podamos impactar al mundo, pero desde nuestra vida. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú nos das. Agradezco, Señor, porque ir a ti todo el tiempo encontramos respuestas extraordinarias. Gracias, mi Señor, porque tú me confrontas todo el tiempo. Gracias, Señor, porque no solo me confrontas, sino que enriqueces mi vida, la llevas a desarrollar. Gracias porque yo sé que ese es el deseo tuyo, no solo conmigo, sino con todos nosotros los que te hemos ido conociendo, con aquellos que nos hemos ido acercando, con aquellos que estamos dispuestos a renunciar a condiciones equivocadas, a renunciar a esa vida que el mundo nos ha
aportado, Señor. Tenemos entonces un trabajo fuerte que hacer en el día a día. Entendemos, Señor, que esta vida que nos falta por vivir no nos alcanzará, pero lo importante es que cuando tú vengas o seamos llamados a entregar la vida, Señor, estemos enfrentándonos a todas estas condiciones limitantes. Te lo agradezco, Padre eterno, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias y te pido, Señor, que nos escuches, que nos ayudes y nos capacites. Amén, amén. Muchas gracias, mis hermanos, y sé que Dios nos está bendiciendo enormemente y sé también que nos está abriendo caminos para poder desarrollar la vida que Él ha dispuesto que usted y que yo tengamos. Dios les bendiga, mis hermanos.